Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer la invitación para participar de esta jornada, agradecer a la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires. Para nosotros es un placer y un honor poder estar en esta casa de estudio que tanto queremos. Agradecer a la profesora Graciela Gust por la invitación. También agradecer al grupo de investigación Núcleo de Derecho Civil, del cual pertenecemos, y de nuestra querida Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Y bueno, para mí, como les acabo de mencionar, es un honor poder estar aquí en esta jornada de Derecho de Actualidad, en un panel que tiene un tinte civilista, un poco privatista, ya que hemos escuchado muchas exposiciones de Derecho Público. Y la idea, como en otras actividades en las que hemos participado, es tratar de presentar, más aún en esta jornada sobre Derecho de Actualidad, temas que consideramos revisten una novedad bastante importante, que van a sacudir muchas estructuras clásicas del derecho privado y que creo que no pueden ser ajeno del debate y la discusión. La idea de esta presentación es precisamente esa: generar debate, generar discusión y quizás dejar más preguntas que respuestas. El título de la presentación: el derecho privado ante la robótica y la inteligencia artificial, y una foto de Napoleón previo a su abdicación, cansado. Napoleón, que se jactaba de su código civil más que de sus batallas. Nadie va a recordar las batallas, pero el código civil lo van a recordar. Si bien vivimos tiempos de recodificación, ustedes son testigos de ese nuevo fenómeno, nosotros todavía aún no. Lo cierto es que aún dentro de procesos de recodificación, de reelaboración del derecho, de la forma en cómo lo tenemos pensado, hay cuestiones tecnológicas que están transcurriendo con tanta velocidad que el derecho está corriendo el riesgo de quedar muy atrás. Los cambios son muy vertiginosos. Y el desafío que presenta la robótica y la inteligencia artificial nos coloca en esa situación y nos coloca en la necesidad de ver qué abordajes vamos a realizar, sobre todo en sistemas que, como el nuestro y el de ustedes, de base positivista. Vivimos la cuarta revolución industrial, una cuarta revolución que quizás preferiría denominarla transformadora de la sociedad y no tanto industrial, que no es la revolución de las chimeneas del siglo XIX, lo que fue la primera, la segunda, procesos mecánicos, electricidad, la tercera, con la irrupción de la electrónica y los fenómenos vinculados a la informática, y hoy por hoy a la creación de entes ciberfísicos, y con ellos la posibilidad de crear entes con estructura física capaces de tomar decisiones que en realidad no son tales, son respuestas a algoritmos matemáticos y que van a tener incidencia en nuestras vidas, y en pocos años en forma masiva. Esto nos coloca en un primer punto, voy a tratar de no excederme en la exposición, aunque el tema lo amerita, nos coloca en una situación de nueva debilidad. Dentro de la propia categoría del consumidor aparecen hoy por hoy los consumidores vulnerables, más débiles aún de los propios consumidores, que ya eran una categoría débil en los viejos códigos decimonónicos, en donde la igualdad y los tres pilares de la Revolución Francesa ya no eran tales, y resulta que no éramos tan iguales. Consumidor vulnerable expuesto a un mayor riesgo de experimentar resultados negativos del mercado, una habilidad limitada para maximizar su bienestar, dificultad para obtener o asimilar información, menor capacidad para comprar, elegir. Este consumidor vulnerable, estas definiciones que acabo de leer son de un informe de la Comisión Europea. La Comisión Europea ha realizado varios informes sobre lo que es consumidor vulnerable, y ahora vamos a mencionar también en lo que es robótica e inteligencia artificial, y que colocan al consumidor en una nueva categoría que merece quizás una nueva protección, y que no sé hasta dónde todos nos somos vulnerables, no sé si hasta dónde nosotros como operadores jurídicos también no somos vulnerables. Es un concepto quizás restringido de la vulnerabilidad en materia del consumo, refiere a personas que por una capacidad mental o física o psicológica distinta, su edad, su credibilidad, el género, quedan aún más expuestos en todos los nuevos fenómenos derivados de la inteligencia artificial y derivados de la robótica. Robótica e inteligencia artificial no son lo mismo, y definitivamente la robótica como un proceso mecanizado hoy por hoy existe, pero robótica más inteligencia artificial es un futuro próximo.
prácticamente inmediato. Y uno de los ejemplos que vamos a mencionar va a ser el desarrollo que va a tener los vehículos autónomos, que ya han comenzado con pruebas y ya están despertando varias dudas y cuestiones tanto desde el punto de vista de la responsabilidad civil como desde el punto de vista del seguro. La resolución del Parlamento Europeo aporta algunas definiciones que es interesante tenerlas presentes, un soporte físico mismo, la capacidad de interactuar con el entorno y el Internet de las cosas es lo que permite ese desarrollo, más el exceso de información que hoy por hoy tenemos con el Big Data, la capacidad de autoaprendizaje y aprender entre comillas, de la experiencia vivida y de la información recogida por el medio, adaptar su comportamiento al medio, obvio, inexistencia de vida en sentido físico, y las tensiones o posibles riesgos de la salud humana, la libertad, la intimidad, la integridad, la dignidad. La palabra robot surge en realidad de la ciencia ficción, de una obra de teatro, 1929, estrenada en Checoslovaquia y que hacía referencia al trabajo servil. Máquinas creadas para ayudar al hombre en una fábrica que terminan con un fin apocalíptico tomando la fábrica. Lo cierto es que la ciencia ficción hoy por hoy resulta que comienza a alimentarnos de un material para poder analizar la nueva realidad que estamos viviendo. Y en algunas obras, como la propia obra de Isaac Asimov, donde se establecían leyes de la robótica, hoy por hoy la propia Comisión Europea dice, bueno, pero los fabricantes deben tener en cuenta esas leyes. Un robot no debe dañar a otro ser humano, debe obedecer las órdenes siempre y cuando eso no implique dañar a otro, debe proteger su propia existencia siempre y cuando eso no implique vulnerar las otras dos reglas, debe proteger la humanidad o por inacción evitar que la humanidad sufra daño. Lo cierto es que la inteligencia artificial comienza a invadir todos los ámbitos de la vida y también aquí hay un inicio en la carrera armamentista, como lo fue en su momento también el desarrollo de la computación. Tengamos presente que la computación surge para poder descifrar códigos de la Segunda Guerra Mundial y hoy por hoy es un producto masivo de consumo. La robótica invade todos los escenarios, no solo la carrera armamental, todo el desarrollo que ha tenido la robótica en los procesos de almacenaje. Amazon es prácticamente un almacén que se controla solo. En el diario vivir, aspiradoras que aspiran solo, robots de compañía, robots de entretenimiento que tienen una capacidad que compiten con el ser humano, religión, trabajo, vehículos autónomos, hasta los sexbots, relaciones sexuales. Hay una nueva visión de las relaciones humanas con lo que va a ser el desarrollo de la inteligencia artificial, específicamente la robótica, que parte de lo que es la percepción del entorno, la planificación para adaptarse al mismo y la posibilidad de tomar control y tomar una decisión. Decisión que, reitero, es una respuesta a un mecanismo, a un algoritmo matemático. Se habla de opacidad tecnológica y un sistema es tecnológicamente opaco cuando es dificultoso para una persona común entender qué es lo que va a hacer ese sistema autónomo, qué es lo que va a hacer esa inteligencia artificial. Es la primera vez que el hombre está creando algo del cual quizás no pueda tener control. No estoy planteando un escenario apocalíptico, pero sí que esto va a despertar varios debates, sobre todo de la teoría de la responsabilidad civil, pero también de la teoría de la contractual. Crisis del juicio de previsibilidad en el derecho de daños. El juicio de previsibilidad en el derecho de daños los tenemos presentes no solo en la determinación de la culpabilidad, la causalidad, las eximentes. Las relaciones robóticas crean nuevos vínculos emocionales y relaciones inesperadas entre las personas. Manejo de información, privacidad, nueva cultura también del consumo. Específicamente la robótica, y dentro de lo que hablábamos hoy de la robótica vinculada a la vulnerabilidad, la robótica social es la que quizás pueda crear mayores situaciones de vulnerabilidad y de desprotección. La robótica en la salud, exoesqueletos, volver a andar tras una paraplegia. Personas débiles por sus enfermedades que deciden acceder a esta nueva tecnología. Conocer las estadísticas sobre su uso, entender las reglas de funcionamiento, solicitar información sobre su autonomía. La robótica en la cirugía, un nuevo concepto del consentimiento informado.
la elección de no ser operado por un robot, el derecho de información tiene una nueva dimensión sobre los efectos de ser operado por un robot, quizás hasta a distancia, el derecho de exigir médicos con formación adecuada para poder manipular la nueva tecnología. Los robots de cuidados en otras partes del mundo es algo sumamente expandido, sobre todo en ancianos y en niños. Voy a ir a pasar un poco más rápido para adentrarnos a los temas. Los robots educacionales también, la posibilidad también de causar daño. No quiero, como dije, una visión apocalíptica, pero sí tener presente cuál va a ser la respuesta del derecho, porque no es el transitar del carruaje al automóvil como lo fue en su momento y los códigos decimonónicos se supieron adaptar. Los vehículos autónomos son quizás los que van a despertar mayores dudas, ya la están despertando, pero imaginemos su uso masivo en la ciudad. En esta gran ciudad, imagínense, se suponen que van a ser más seguros, no van a estar expuestos a los vicios o problemas u omisiones de los seres humanos, pero hay toda un área de imprevisibilidad, hay todo un aspecto incluso de captación de información y que no se sabe la decisión que pueda llegar a tomar, y un dilema que trasciende el derecho, que puede incluso quedar reducido entre a quién salvar o a quién no salvar, o a quién causar un daño o cuál evitarlo. Las imágenes todos lo conocemos, de los accidentes que han existido ya con vehículos autónomos y la forma en cómo el derecho debe actuar. Un nuevo concepto de conductor, que en realidad es un usuario, no es un conductor, debe saber conducir. Brevemente, luego de esta introducción, sé que el tiempo es reducido, quiero plantear algunos temas puntuales desde el punto de vista del derecho que nos ha despertado curiosidad la robótica y la inteligencia artificial. En primer lugar, la posibilidad de la creación de una personalidad robótica, y la propia resolución del Parlamento Europeo de la que le hablábamos menciona menciona esta posibilidad. Crear a largo plazo una personalidad jurídica específica para los robots, de forma que como mínimo los robots más complejos puedan ser considerados personas electrónicas, responsables de reparar los daños que causen y posiblemente aplicar la personalidad electrónica a aquellos supuestos en los que los robots tomen decisiones autónomas. No es algo tan lejano. Arabia Saudita ya le otorgó la ciudadanía a su primer robot, que incluso participa de entrevistas televisivas. Del punto de vista de las decisiones, ¿qué valor le vamos a tomar a las decisiones derivadas de la inteligencia artificial? Decisiones programadas y dirigidas, son meros auxiliares, son dependientes. Decisiones basadas en datos proporcionados por terceros, estamos ante un representante. ¿Cómo entendemos el fenómeno del autoaprendizaje? La estadística, Big Data, el Internet de las cosas, las decisiones basadas en una programación no prevista. ¿Hay autonomía realmente del robot? Todo el tema de datos personales, sí que la inteligencia artificial creó un problema. Voy a adelantar porque estamos cortos de tiempo. Quería un poco mencionar el gran problema que fue el manejo de datos personales con el Facebook Gate, y que significó la puesta en aplicación este año de la gran directiva europea sobre el control por mecanismos de inteligencia artificial de nuestros datos. ¿Y a quién demandamos nuestros daños derivados de la inteligencia artificial? ¿Quiénes va a responder por esto? ¿Es suficiente el régimen actual, tal como lo conocemos? ¿Es suficiente el régimen de derechos de seguro tal cual lo conocemos? Hoy hablábamos de la crisis del juicio de previsibilidad. ¿Quiénes son los candidatos a responder? Seguidamente estamos pensando el fabricante, el productor, ¿pero lo es exclusivamente? ¿Convertimos, por ejemplo, el accidente de tránsito en un conflicto de responsabilidad de derecho del consumo por producto defectuoso? Si se quiere, el accidente de tránsito es una de las, yo creo que en ambas realidades, en la de mi país y en la de los que están presentes, de la día cotidiana.
¿A quién debe atropellar en situaciones extremas el vehículo autónomo? Ni que hablar la redefinición del concepto de culpa, aunque estemos hoy por hoy en la consolidación de la responsabilidad objetiva. Hay quienes que incluso dentro del esquema de responsabilidad por el hecho de las cosas también plantean que las normas no son suficientes. Los robots son los nuevos animales de los viejos códigos, los animales domésticos. También se plantea la inmunidad y la creación de fondos de compensación. Es impensable pensar en el desarrollo de esta tecnología sin seguros obligatorios. Y lo que habíamos mencionado hoy de la personalidad electrónica. Creo que, brevemente, la nueva revolución transformadora de la sociedad en la que estamos inmersos no solo crea nuevos vulnerables, sino que los enfrenta. La víctima del daño contra también el propio consumidor, ambos vulnerables y ambos que también merecen protección. Y las reglas de la responsabilidad civil necesariamente deben ser repensadas frente a este nuevo escenario que pronto va a ser masivo en nuestras calles. Bueno, más o menos esta era un poco la idea. Tenía algunos otros temas que quería exponer. Quedará para otra oportunidad también mencionar, aunque sea a modo de titular, la incidencia que tiene la inteligencia artificial en la teoría contractual. Hoy también, así como les mencioné, de vehículos autónomos en sede de contrato, y esto capaz que también a los publicistas les puede llegar a interesar, se está hablando de self-driving contracts, contratos que se llenan solo en su propio contenido, contratos a los que las partes le dan sus directivas de cuáles son los objetivos a alcanzar, y el contrato, la inteligencia artificial elabora las cláusulas. El contrato va modificando el contenido contractual sobre la base del desarrollo de los hechos, lo que nos lleva a pensar que los sistemas, no solo de precios, sino del propio derecho, quizás ya no sean necesarios. Bueno, muchas gracias y agradecer nuevamente a la asociación esta oportunidad y bueno, saludar este encuentro entre los tres países con varios profesores y bueno, tener la posibilidad de estar aquí con ustedes. Gracias.